Teleimpacto, lo que necesitas saber. Tonto. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les hablando por la españolanista, como ustedes habrán observado, todavía tengo esta ronquera. Hoy Agenda Nacional quiere abordar el tema de esa situación tan peligrosa para la nación y para su soberanía, que concierne a los cambios que se ha producido en el mundo cristiano católico, con la designación de un nuevo arzobispo de Santo Domingo. No porque se haya producido el cambio, porque el cardenal Nicolás López Rodríguez había renunciado por su edad, conforme a las normas de la Iglesia, y el Papa lo había mantenido hasta este momento, sino porque lo que ello implica es una conspiración que le está encabezando un nuncio africano que nos ha mandado el Papa, para poner aquí entonces a un obispo pro-haitiano, con todo lo que eso significa. Para abordar ese tema con propiedad, hemos traído la voz más autorizada, que ha hecho también un excelente artículo, y se trata de Manuel Núñez, el historiador. Gracias. Político también. Bueno, político de ocasión. Yo no soy del ejercicio. Yo es realmente una expresión cabal de lo que supone y de lo que apunta a ser para la política dominicana y para los dominicanos. Ese cambio. Yo creo que el cambio es muy importante porque estamos hablando de que la diócesis de Santo Domingo, su arquidiócesis, es la más antigua del continente. Este hombre va a ocupar el cargo que antes ocuparon Meriño, que ocupó Valera, que ocupó Veras, que ocuparon tantos otros, y naturalmente el cardenal López Rodríguez. Todos se caracterizaron por la defensa de la soberanía nacional y por la lealtad a lo que había sido la Iglesia. La Iglesia dominicana había sido, durante la etapa de la ocupación haitiana, la placenta que preservó la nación dominicana. En un momento en que los haitianos prohibieron la educación, cerraron todos los liceos en Haití, o ayer hizo, como dice el historiador haitiano Enel Brutus, una política oscurantista, cerró la universidad, cerraron todos los centros de enseñanza, prohibieron la lengua española por la circular de 1824. Sin ninguna connotación racial, oscurantista por atraso. Por el atraso, naturalmente, sí. Prohibieron el ejercicio, la enseñanza de la lengua española por las dos circulares, la prohibió ayer, prohibieron todas las fiestas religiosas, convirtieron los centros religiosos que habían heredado de la colonia, lo más antiguo del continente, en almacenes de víveres y en arsenales. Y toda esa política que fue tan persecutora de la Iglesia fue la Iglesia que se mantuvo en casas particulares, en la tertulia del padre Gaspar Hernández, en la casa del famoso Rafael Moscoso, que era el Sócrates dominicano, y en algunos sitios en donde se educó el propio padre de la patria, porque Juan Pablo Duarte fue alumno de esa iglesia, fue alumno de esos curas que mantuvieron los hilitos de Sirgo, que hicieron posible que la nación dominicana en esos 22 años de cautiverio babilónico pudiera pervivir y persistir. Y naturalmente por eso vemos que en el juramento de los trinitarios, en el fundamento mismo de la nación, Juan Pablo Duarte coloca la cruz en el centro. Comienza con Dios. Con Dios, patria y libertad. Dios en oposición a las creencias del enemigo en ese momento,
que eran creencias no cristianas, que eran creencias budistas, ¿no? Patria porque era la noción de la unidad de todos los dominicanos en torno a un objetivo común, que es el objetivo de seguir existiendo como entidad histórica, cultural, el primer pueblo del continente, de los pueblos nuevos, ¿no? Y libertad porque era el derecho al gobierno propio de los dominicanos. Yo pienso que pocas naciones han estado, en el caso dominicano, tan ligadas a una deuda con esa institución que fue la que mantuvo en ese momento la posibilidad de seguir existiendo como unidad, porque los haitianos no pudieron, a pesar de que lo prohibieron, eliminar las fiestas religiosas, que eran las únicas ocasiones que tuvieron los dominicanos de reunirse en aquel momento de persecución, como lo cuenta el propio Patricio, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando vemos que todo ese pasado se ha volcado con un individuo que, según él mismo dice, el propio Monseñor Osorio dice que él no cree en las fronteras, que las fronteras deben desaparecer. Es decir, que las fronteras que son realmente la garantía de la paz, porque si en el mundo hay paz es porque hay fronteras. Si no hubiera fronteras viviríamos en un mundo de guerra. No, y porque esa definición de la propia patria, en términos geográficos, la patria no existe en el espacio, sino es en un espacio en un territorio. La nación dominicana está formada por un territorio, por un pueblo y por un gobierno propio y por un reconocimiento internacional. Entonces, evidentemente, si nosotros no tenemos una conciencia clara del territorio, ni de cuáles son las misiones de la Iglesia, que no es la misión de colocarse al servicio del interés extranjero. La Iglesia dominicana está para salvaguardar la integridad del pueblo dominicano, lo que son sus tradiciones, lo que son su continuidad como nación histórica, y todo eso, naturalmente, con una visión contraria a ese interés nacional tan palmable, tan palmaria, está evidentemente en peligro. Pero yo tengo mis reservas con relación a la Iglesia, porque ¿cómo se justifica la pastoral del arzobispo Porter contra los trinitarios? Bueno, la Iglesia siempre ha estado... ¿Y cómo se justifica el diario de la misión en la frontera, cuando se cerró la misión jesuita en la frontera, que cubrió el periodo 1936 a 1957? Bueno, siempre ha habido... Algo de la misión jesuita, y ahí en ese informe no se habla de un solo muerto, y tenía sede en Dajabón, y yo digo que o no hubo muertos, lo cual es casi prácticamente imposible, y desde luego no fueron los muertos que exageró después la gana de hacerle daño al país y de crear monstruos, no solamente a Trujillo sino a todos los dominicanos, sino que ese informe lo que hacía era silenciar lo que sucedió. Bueno, lo que ocurrió fue contado también por los sacerdotes del otro lado, haitianos, de Juana Méndez concretamente, hasta el mes de diciembre. En diciembre hubo un informe, que fue el informe de los obispos de la parte haitiana, junto con la misión dominicana. Las cosas estaban todavía en manos de dominicanos y los haitianos, y en ese informe se hablaba ¿En qué año fue? En el mismo 37, es decir, cuando se hace el acuerdo Balaguer-Carrier, porque Balaguer pasó a ser canciller interino en ese momento, tenía 30 años, era vicecanciller, y era el subsecretario, pasó a ser secretario interino, porque Bonetti, que era el canciller, estaba enfermo, Ernesto Bonetti, y entonces en ese momento se firmó el acuerdo Balaguer-Carrier y se hablaba de 1.800 personas, e incluso con los nombres, eran víctimas con nombres. De las víctimas. De las víctimas, sí, pero con nombres.
de las víctimas de los acontecimientos. No, los enemigos de Trujillo, por ejemplo, un amigo suyo que era seguramente este señor que era médico del Partido Comunista, Perique Franco Ornes, que estaba en Buenos Aires, habló de 20.000 víctimas, o sea, desde Buenos Aires. Suponemos que había muy poca información en aquella época. Pero con Argentina. Se llevó hasta 30.000. Sí, y luego Jiménez Grullón escribió un libro que se llamaba Trujillo es un nazi, cuyo objetivo era el tratar, o sea, era un hombre muy poseído de sí mismo, como todos estos intelectuales así un poco fantasiosos, mitómanos. Él pensaba que iba a manipular a los norteamericanos. Entonces, para manipular a los norteamericanos, o sea, con su inteligencia autosuficiente, ¿no? Es decir, escribió un libro llamado Trujillo es un nazi. Y en este libro él exageró la cantidad de muertos, pensando que con esa exageración, más unos testimonios, porque él fue llamado inclusive al Departamento de Estado a declarar, a deponer, pensaba que con esta manipulación él lograría el genio, ¿verdad? Actualmente manipular a los norteamericanos, y los norteamericanos le iban a tumbar a Trujillo para luego colocarlo a él. O sea, eso son ideas fantasiosas propias de una mente a veces ingenua, pero todo eso se usó en aquella época, y yo pienso que ha sido una especie de baldón que se ha utilizado con el objetivo de tratar de utilizar todo lo que es la mansedumbre cristiana, ordeñar los sentimientos cristianos del pueblo dominicano para tratar de demoler la soberanía nacional dominicana. Yo no quería desviarte de tu exposición. Sí. Simplemente dejar apuntado que la iglesia no ha sido tan consistente. Sí, no, ha habido, y bueno, ahora mismo había... Tiene una explicación lo de la Trinitaria, porque Duarte era masón. Y aunque todos los levantamientos que se estaban produciendo en América, en las colonias españolas, estaban encabezados por masones. Claro, la logia del Lautaro ha sido, pues, la pesebrera de donde han nacido todas los libertadores, es decir, y la masonería tuvo un gran peso. Comenzando por los Estados Unidos de América. Exacto. O sea, yo pienso que ha sido una de sus aportaciones ya reconocidas por todos los historiadores. Y la Revolución Francesa. También. Sí, o sea, sí, ahí estuvo. Yo digo que cuando Duarte salió, porque su familia quedó acomodada económicamente, se lo podía permitir, a estudios, que llegó primero a Estados Unidos y de Estados Unidos pasó a Europa. Donde quiera que él llegaba se tropezaba con el trayecto de los masones. Así es, Duarte tenía, era lógico, una gran intuición, que regresara a su país, ya impregnado de aquella impresión de cosas que estaban caminando hacia el porvenir, porque en ese momento los masones representaban la insurrección contra el poder que representaba en ese momento y la iglesia. Así es. No era a Cristo, que estaba representando el poder terrenal, de las desviaciones del cristianismo. Bueno, había siempre ahora, por cierto, personajes que se han... Francisco acaba de hacerle reconocimiento a Martín Lutero de su aporte al cristianismo. Bueno, es una cosa bastante cuesta arriba. Yo creo que el propio Papa ha tenido un comportamiento relativista que yo particularmente, y no creo que, y que en el caso, como en mi caso, muchísimos cristianos no comparten. Es decir, el hecho de que el Papa le pidiera excusas a los homosexuales por el solo hecho de serlos, sin contar que en ese colectivo hay cantidad de personajes distintos, ¿no? Porque ahí pues están los pederastas, están los transformistas, están la gente que en su ejercicio de su libertad pues hacen daño a otros también. Ha hecho que en los últimos, yo acabo de ver un tuit del esposo del embajador, el señor Satahuaque, no sé cómo se llama, Satahuaque, que le está pidiendo al cardenal las excusas. Como el Papa pidió excusas, él le dice, bueno, todos los dominicanos que se han pronunciado sobre este tema,
tienen que pedirle excusas. No, porque y la forma que lo hizo, dice que mis puertas están abiertas, como que él Bueno, estaba esperando en su casa que llegara una claro, comitiva. una carta de Una comitiva. una comitiva a pedirle excusa porque lo ordenó el Santo Padre, pero yo supongo que si de excusa se trata, pues si el Papa Bergoglio considera que debe pedir excusa, debe empezar entonces por Vesolowski, que violó a unos 50 niños aquí, por unos 5 curas argentinos que en su ejercicio homosexual han hecho lo propio, y lo mismo los mexicanos que han dejado una estela de triste recordación, y los norteamericanos que Bueno, lo de los norteamericanos. que son ya famosos por el sus encubrimiento que se el encubrimiento. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿qué quiere decir el Santo Padre? Que hay que pedirle perdón a estas personas, que hay que colocarle la otra mejilla. A lo mejor para poder ser puro hay que pasar por las horcas caudinas, por el sufrimiento enorme que han pasado esas familias que él cita ahí. O sea, a mí me parece que es una declaración desafortunada, que no tiene... y política, porque yo creo que eso fue una forma de aproximarse a la línea del presidente de los Estados Unidos, que para asombro de todos los que creíamos que iba a ser algo distinto, desde que se apoyó y se aplaudió el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, para que ahora resulte que él encabeza todo el movimiento guerrerista en el mundo. Sí, yo creo que hay una serie de situaciones, después de tener 2 papas importantes, el Papa Juan Pablo II, que fue un gran líder mundial, un hombre que tenía una claridad de lo que eran las naciones, los países, los sistemas políticos y la democracia, y de tener a Ratzinger, que era un gran teólogo, pues tenemos un papa que es no se sabe bien lo que es, pero se pliega a la moda, o sea, a la moda del relativismo. Y eso, desde luego, en una iglesia que necesita de doctrina, de orientación, de posiciones claras, no de juegos ni nada de eso, pues evidentemente me parece que es lamentable. Tú sabes que es lo más peligroso de lo que ha acontecido y que tú retratas con tanta propiedad en tu artículo, que en enero del año pasado, Edwin Paraisón, ese agente haitiano que nosotros hemos permitido que resida en la República Dominicana, escribió con euforia la llegada del nuevo nuncio, y entonces describió primero que ya las cosas estaban cambiando, y vaticinó el aplastamiento del cardenal López Rodríguez. Sí, era la única voz que se oponía. Y decían, ya las cosas se están emparejando, nosotros también tenemos cardenal, porque lo acababan de nombrar un cardenal en Haití. Sí, Langlois. Y ahora tenemos un nuncio africano. Pues atendían 2 cardenales, uno nada más, porque el dominicano Osoria era el presidente de la pastoral haitiana. Fue el personaje que apoyó a este señor, a Hartley Sartorius, que era un cura, aquel cura que hizo y deshizo, ¿no? Porque eso lo relatas tú con mucho que hizo detalle. toda la película en contra de la República Dominicana, una exposición en París, obligó a los Vicini a gastar más de 300 millones de pesos en casa, y luego naturalmente ellos pensaron que dándole ahora el poder de entregar las casas, este señor le iba a quitar el pie del cuello, y continuó, y tuvieron que gastar millones luego en publicidad para salvarse. Porque siempre es corto, en media hora. ¿Cuál es la proyección probable o casi segura de este cambio en la situación dominicana? Porque estamos frente a un gobierno dominicano que no piensa como dominicano. No, claro, evidentemente la proyección... Acabamos de hacer una cosa absurda, un evento conjunto con Haití, donde se formaron unos profesionales del medio ambiente, y se le dio incluso un título y salió una foto muy bonita en la prensa de jóvenes, y no pasaron 3 o 4 días cuando salió una declaración del actual ministro, que yo no sé para qué existe ese ministerio,
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diciendo que Haití le va, en fin, le representa un daño terrible a la República. Pero acabamos de hacer un evento conjuntamente con ellos para formar a una juventud en una desorientación, porque se le está hablando de preservar lo que ellos están destruyendo. Así es, yo pienso Entonces, que... ¿cómo se puede justificar eso como una acción de gobierno? Yo no veo que incluso la parte comercial está hablando de que no se puede reanudar el diálogo porque todavía no hay definiciones políticas. Mientras no haya un gobierno que sea representativo y que tenga legitimidad y que represente a la mayoría de los haitianos y no a esa minoría corrupta, narcotraficante que ha estado manejando la suerte de Haití, con un mantelillo a la cabeza, con un telón de fondo de las empresas americanas encabezadas por Bill Clinton y su cuñado, apoderándose de las minas de oro y plata de Haití. Hasta que no haya eso, nosotros no tenemos nada que negociar con Haití. Evidentemente no debería ser, digamos, ningún tipo de motivación en la negociación, porque estamos ante un gobierno sin ningún poder, porque no tiene control del territorio, porque el territorio está ocupado por tropas extranjeras. No tiene control de la economía, porque la economía depende de la ayuda internacional, y ahora la ayuda internacional se va a condicionar a que ellos cumplan con los compromisos. La ocupación está ocupado por un pueblo muerto de hambre, que es una mayoría que se está levantando por primera vez y ha dicho: no vamos a admitir más amaracos de elecciones aquí hasta que no corrijan la falla fundamental que fue la que delató o mejor dicho denunció Daniel Suplicy en su carta memorable a Martelly, cuando le dijo que nunca le hemos cumplido al pueblo haitiano desde la fundación de la República, porque allí no hay registro civil y lo que nacen son como si fueran animales, porque no le dan un acta de nacimiento. Bueno, pero es que no hay un registro civil, no hay un padrón electoral, y entonces las elecciones son una caricatura de elecciones. Probablemente la prioridad no sea la democracia. Yo pienso que ahí hay debe haber un esfuerzo de reconstrucción de lo que es el Estado. Bueno, pero eso necesita y precisa de tiempo y de paciencia. La ONU, que tiene ocupado ahí con un ejército Haití, lo que tiene que hacer es un fideicomiso de Haití hasta que se instalen todas las instituciones que no tiene Haití para que pueda ser un Estado. Es que hicieron un fideicomiso, el CIR, que dirigía Jean-Marc Berribe y Bill Clinton como presidente de la insular, presidente insular, tenía como finalidad esa reconstrucción. Lo que pasa es que Clinton es una especie de charlatán. Gastaron el dinero en otra cosa, a buscar minas, buscar placeres, y no a reconstruir ese país. Entonces, evidentemente, al cabo del tiempo que ya han gastado el dinero, nadie quiere poner un centavo nuevamente para que vuelva a volatilizarse el dinero en operaciones sin ninguna significación. Es decir, que el fracaso de la comunidad internacional va a afectar negativamente, desgraciadamente, a nuestro país. ¿Por qué? Porque en la medida en que... Pero tú lo calificas de fracaso. ¿Tú no crees que es un designio? Es un plan que viene ejecutándose poco a poco, con tiempo y con calma. Desde que la ONU en 1949 decidió que la política a seguir era sacar a la población que le estaba sobrando para afuera, sin retorno, familias enteras. Yo creo que más que un designio, ellos han aprovechado la falta de patriotismo del mando político dominicano, es decir, su falta de interés en defender a su país, de los dirigentes. La falla es nuestra, no han mostrado firmeza, han asumido. Aparte de eso, hay un poder extorsivo que extorsiona a esos dirigentes dominicanos, porque lo ha descubierto en vinculaciones non santas, y eso se utiliza como mecanismo de presión para tratar de hacer que la República Dominicana sea la que cargue con el desastre de un Estado colapsado. Mira, Manuel, yo te voy a pedir aquí públicamente tu autorización para enviar tu artículo a nuestro embajador en el Vaticano. ¿Cómo no? Yo estoy contentísimo de que Víctor reciba esa información. Yo creo que nadie puede
agregarle ni una palabra a eso que tú escribiste ahí, para retratar la inminencia del conflicto que tenemos. Es un conflicto porque se va a colocar la iglesia al servicio de otras lealtades que no son la lealtad al pueblo dominicano, y eso evidentemente es nefasto. Bueno, y va a socavar la fe católica en la República Dominicana. Bueno, allá hay una división, porque cuando vemos, por ejemplo, la tendencia mental del obispo que va a dirigir la iglesia dominicana con lo que los pronunciamientos de Ezequiel Molina, ¿no? Son totalmente opuestos uno y otro. Totalmente. Pero bueno, inexorablemente el tiempo, sí. Que se nos fue la media hora, pero ya tú sabes que este programa está a tu disposición, sobre todo gracias en esta causa que no vamos a cesar en ella hasta que logremos que cambie el curso de la suerte de la República. Les saludo Leopoldo Español, Anita. Hasta luego.